de Medicina y Cirugía. A nombre de nuestras autoridades les doy la más cordial bienvenida. Hoy tendremos el gusto de escuchar la participación del doctor Gabriel Mayoral Andrade. El doctor Gabriel es integrante del núcleo académico básico del doctorado en biociencias, es profesor investigador de nuestra universidad y nos va a compartir acerca de una de las líneas de investigación que actualmente trabaja. Muy buenas tardes, doctor Gabriel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, les doy cámaras y micrófonos para que nos comparta su trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctora Socorro. Pues antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación y espero que, a ver si, ya estoy compartiendo, disculpen. Sí. Sí, bueno. Sí se ve. Gracias. Bueno, entonces, pues quiero decirles que esta plática realmente va con intención de que, pues, a las personas, a los nuevos estudiantes que tenemos en posgrado, pues vean las diferentes técnicas y los diferentes modelos que pues que estoy ocupando actualmente en la investigación. Y entonces, pues algunas son más complejas que otras, algunas son un poquito más sencillas, pero lo que sí debemos de tener, pues es la creatividad para poderlas desarrollar. Entonces, pues sin más preámbulo, eh, les, em, les voy a platicar un poquito del riñón. Entonces, el riñón, ahorita vemos una introducción de las funciones que hace el riñón, pues es muy importante su estudio, porque la lesión renal aguda a nivel mundial, pues dice que 1 de cada 5 adultos y 1 de cada 3 niños desarrollará una lesión renal aguda durante una hospitalización, o sea, es alta la prevalencia. La enfermedad renal crónica, pues es un problema también de salud pública. La prevalencia media es de 7.2, eso en países desarrollados. Entonces, si se dan ustedes cuenta, pues realmente, eh, a ver, aquí está. Entonces, si se dan ustedes cuenta, pues es un problema de salud pública la lesión renal. Aquí están las causas más frecuentes de la lesión renal aguda. En este estudio que fue multicéntrico de diversos estudios, de 61 estudios, vieron 10,000 y tantos casos. Y entonces vieron cuál era la etiología de la lesión renal. Y entonces los pacientes que estaban críticamente enfermos, pues era la mayoría que tuvo una disfunción en el riñón. Entonces, la lesión renal aguda, pues es una disminución en la función del riñón, es la disminución de la función del riñón y, es muy abrupta la lesión renal aguda. Puede aparecer en días o semanas y provoca la acumulación de productos nitrogenados de la sangre, con o sin reducción de la diuresis. Esto es muy importante que le digamos a nuestros pacientes, porque resulta que bien puede estar el paciente orinando, puede estar orinando, pero, no está haciendo su función principal de la eliminación de productos de desecho, como es la urea, la creatinina, o el balance hidroelectrolítico, la presión arterial, como vamos a ver más adelante. Entonces, sí está orinando el paciente, pero no está haciendo su función adecuadamente. Entonces, esa es una definición de lesión renal aguda. Entonces, es la disfunción que ocurre en el riñón abruptamente en días o semanas. También se puede definir como un aumento de la creatinina, que es un producto de desecho que debe ser eliminado, igual o superior a 0.3 miligramos por decilitro tras 48 horas de haber iniciado el tratamiento con fluidos después de una lesión renal. Otro más es que el aumento de creatinina sérica 1.5 veces mayor
que un valor inicial determinado 7 días antes de que se presente este aumento. Y por último, pues también hay la disminución de orina de 0.5 mililitros por kilo de peso corporal por hora o menos durante 6 horas consecutivos. Entonces nos está diciendo nos está hablando de una lesión renal aguda. Cuando veamos lesión renal crónica, pues esto quiere decir que pues es la disfunción del riñón durante tres o más meses, o que haya una alteración estructural o funcional del riñón, o bien que el aclaramiento de la creatinina sea mayor a 60 miligramos 60 mililitros por minuto. Entonces, la función del riñón, pues ya habíamos visto que el riñón filtra la sangre. Miren, al día son 200 litros de sangre diariamente. Entonces, pues 200 litros es un tambo grandote que está todo el tiempo circulando en el cuerpo, pues. Y entonces, pues, eh, remueve toxinas, remueve metabolitos de desecho, excesos de iones y regula el volumen, regula el balance hidroelectrolítico, las sales, eh, regula la gluconeogénesis durante periodos prolongados de ayuno, promueve la producción de renina, que es una hormona importante para la regulación de la presión, regula la presión arterial, regula la eritropoyetina. Esta eritropoyetina, recordarán ustedes que pues estimula a la eritropoyesis para que se produzca nueva sangre, promueve la producción y la activación de la vitamina D. este, Tiene una función homeostática en el volumen, en el volumen de agua, regula la osmolaridad, el pH, y pues tiene una función excretora. ¿Cómo está compuesto el riñón? Pues el riñón, acuérdense, pues aquí están las funciones que hablábamos hace un momento. Y entonces, pues el riñón está compuesto ah, la unidad estructural del riñón, pues es la nefrona. Y entonces, sin que nos metamos mucho en esto de la fisiología de la nefrona, pues tenemos una arteria aferente, el glomérulo, que es esta parte, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado proximal y el túbulo colector. Cada uno de estos, aquí en el glomérulo, pues entonces se va a filtrar algunos elementos, se van a filtrar, o sea, van a pasar a este espacio. En este espacio es, eh, está por formarse la orina, pero no sin antes todavía reabsorberse en el túbulo contorneado proximal. Aquí se van a reabsorber muchas proteínas, muchas sustancias que son necesarias y que no debieron, bueno, que a pesar de que se filtraron, o sea, pasaron hacia este espacio, entonces se deben de reabsorber. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, en algunas veces vamos a suponer que se está liberando un poquito de albúmina. La albúmina antes decíamos que no pasaba, era una proteína que no debiera de filtrarse, pero estudios recientes se han visto que sí filtra un poquito la albúmina, pero es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal, entonces no debiéramos de eliminarla. Y entonces vamos a ver más adelante que en algunas sustancias, cuando aparecen en orina, es por dos cosas. La primera, o aumentó la filtración, aquí hay un problema de la filtración, o bien
hay un problema en la reabsorción de la sustancia. Y entonces, ¿qué está haciendo eso? Pues está haciendo que aparezca, esa sustancia aparezca en la orina. El problema de la lesión renal aguda, ¿qué nos puede dar una lesión renal aguda? Permítanme ustedes, voy a regresar a esta diapositiva. Este, puede ser la lesión renal aguda, se puede clasificar en prerrenal. Prerrenal, ¿qué quiere decir? Viene la sangre, tiene que ser filtrada, o sea, tiene que quitarse la urea, la creatinina, el balance hidroelectrolítico, etcétera. Entonces lo hace a través de la arteria. Y entonces, si el riñón está funcionando adecuadamente, pero algo está impidiendo que llegue la sangre al riñón, entonces, pues sí, el riñón quiere hacer su trabajo, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una depresión de volumen. ¿Qué ocurre durante la deshidratación ocasionado por vómitos, diarreas, quemaduras, líquido de ascitis, anasarca, etcétera? O sea, el líquido no está en el vaso sanguíneo y no está llegando, o hemorragias intensas. La otra es que se obstruyó aquí por un trombo, una hemorragia, aquí se obstruyó y entonces no está llegando la sangre al riñón. Sí, el riñón, su estructura del riñón y la función está normal, pero como no está filtrando, no está llegando adecuadamente el flujo sanguíneo, pues va a dar aumento de azoados y entonces traemos una insuficiencia renal prerrenal antes de que llegue al riñón. Luego tenemos cuando el riñón está enfermo, el riñón por algo se enfermó el riñón. Entonces, pues aquí está. El riñón algo le enfermó y se llama insuficiencia renal, propiamente dicha renal o parenquimatosa. Y entonces las causas pues pueden ser isquemias, toxinas, nefritis intersticial, enfermedades autoinmunes, infecciosas, etcétera. Entonces, en este caso, en la renal propiamente dicha, el enfermo es el riñón. Aquí el riñón, en la prerrenal, estaba bien el riñón. En la renal, el problema está en el riñón. Ahora, la otra causa es la postrenal. Sí está llegando adecuadamente sangre, sí está trabajando el riñón, pero algo está impidiendo que salga ya la orina. Puede ser que, pues, un cálculo que esté oprimiendo aquí, que esté obstruyendo el flujo de orina y después va a dar, pues, regreso de orina y va a inflamar estas pelvis renales y va a dar algo que se conoce como hidronefrosis y después disfunción del riñón, pero no era lo principal, sino lo principal era la obstrucción. O bien puede ser por un tumor que haya acá afuera comprimiendo este uretero, o bien puede ser por hipertrofia prostática. Entonces, todas estas causas nos dan insuficiencia renal, postrenal. Entonces, resumiendo, la etiología de la insuficiencia renal puede ser prerrenal, renal propiamente dicha, y postrenal. Ahora, ¿cómo valoramos la función renal? ¿Cómo la valoramos? Fíjese que este trabajo, publicado en el 2009, ya tiene algunos añitos, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque fíjense, en 1922 ya estaba el electrocardiograma y todavía no teníamos algún marcador para la función renal. Pero pasaron los años y encuentran la creatinina como, como un marcador de la función renal, un azoado que debe ser eliminado. Y cuando está alto en suero, pues decimos que el riñón no está haciendo su trabajo. Pero pasa el tiempo y para el riñón hay otras enzimas que detectan el sufrimiento del riñón, del corazón. Y seguimos, en el riñón seguimos con la creatinina.
Pasan los años, en los años 70, hay otras enzimas que se utilizan para la lesión del corazón, como es la CPK, la mioglobina, y en el riñón seguimos con la creatinina. En los años 80, pues hay subunidades de la CPK, que es la MB, nos vamos haciendo más especializados y más específicos en la lesión del corazón, y en el riñón seguimos con la creatinina. Con tal, hasta aparecen las troponinas como biomarcador de la función de algún daño en el corazón, y en el riñón seguimos utilizando la creatinina y la urea. Miren, hasta el 2005 todavía ya había otras isoenzimas, otras enzimas, etcétera, otros métodos para valorar el buen funcionamiento del corazón, y en el riñón, pues todavía teníamos pues la creatinina sérica. Entonces, no hemos avanzado mucho en el riñón. Todavía tenemos dos pilares que son la urea y la creatinina. Pero además quiero que quede muy, muy claro esto, que la creatinina pues es lo que tenemos ahora, pero es mal biomarcador, porque lo vamos a ver que cuando ya tenemos una lesión renal aguda o una crónica, resulta que a lo mejor estuvo apenas inicia la alteración de la urea o la creatinina, pero ya hubo un daño antes, ya hubo un daño muy importante antes de que aparecieran estos analitos. Entonces ahora pues hay otros biomarcadores que vamos a ver rápidamente más adelante, que aparecen mucho antes que la creatinina y la urea. Pero entonces, ¿qué debe de tener un buen biomarcador? ¿Cuál es el biomarcador ideal? Pues debe de ser sensible, o sea, aparecer realmente cuando apenas esté sufriendo la nefrona, sufriendo el riñón inflamándose, etcétera. Entonces, debe ser sensible. Pero además, debe de ser específico. Debe ser específico, o sea, que no aumente con otras enfermedades, sino nada más que nos diga que es el riñón, que no sea invasivo, que sea económico, que nos diga en dónde está el daño, que nos oriente en qué parte del riñón, en qué parte de la nefrona se encuentra el daño, que nos sirva eh, eh, para ponerlo en una estipificación, y que nos sirva también como un monitor en respuesta al tratamiento. Entonces, ese debe de ser el biomarcador ideal, y vamos a ver que pues todavía no llegamos a tener un biomarcador ideal como con estas características que lo tenemos aquí. Pues la creatinina. Hablemos de la creatinina y de la urea, que son las más comunes, pues ha sido el marcador de la función renal en la práctica clínica desde hace más de medio siglo, que ya lo vimos, y sus limitaciones están bien documentadas. Fíjese, la filtración glomerular puede disminuir más del 50% ante un aumento para que vaya aumentando la creatinina sérica. O sea, nos los dice tarde. Y además, la creatinina es insensible a pequeñas reducciones de la tasa de filtración glomerular. Y entonces, en enfermedad renal aguda y en enfermedad renal crónica, pues puede estar influenciada la creatinina no solamente por daño renal, sino por el grado de deshidratación, por algunos medicamentos, por el sexo, por la masa muscular, etcétera. Entonces, depende de muchos factores la creatinina. Tenemos otro marcador ya que se ha estado utilizando en algunos laboratorios, en bastantes laboratorios con bastante éxito, pues es la cistatina C. La cistatina C, pues es un inhibidor de la cisteína proteasas, es sintetizado y liberado en la sangre por casi todas las células nucleadas. Fíjese, esta
se filtra libremente por el glomérulo, o sea, pasa a este espacio donde decíamos. Se filtra libremente por el glomérulo, pero se reabsorbe completamente por el túbulo proximal, o sea, se reabsorbe y ya no se excreta. Entonces, los niveles de cistatina no se ven afectados por la edad, por el sexo o la masa muscular, al menos no tan importante como lo es la creatinina. En algunos estudios, en estudios con pacientes de cuidados críticos, la cistatina C permitió el diagnóstico de enfermedad renal aguda 1.5 días antes de que la creatinina, o sea, tienen una mayor sensibilidad. Un estudio en cirugía cardíaca en adultos refiere que es bueno dentro de las 6 horas posteriores a la cirugía, con una sensibilidad de 77 y una especificidad de 86. Otros estudios señalan que el aumento de cistatina C dentro de las 8 horas post exposición de agentes radiológicos también es buen marcador la cistatina C. Nosotros hicimos el siguiente estudio. En esto es en un modelo animal, en ratones. A los ratones se les dio radiación, ratones que estaban enfermos, que tenían neuroblastomas, tenían un tumor, y entonces a estos se les dio radiaciones a diferentes concentraciones. Y entonces veíamos que la cistatina, pues realmente si es poca la radiación, pues parece que no hay cambio. Esto se hizo 3 días después de recibir la radiación. Estos es nuestros ratones controles y estos son los diferentes grupos de los ratones que recibieron diferentes dosis de radiación. Y entonces, pues con poca radiación realmente no hay mucho cambio entre el control y poca radiación. Pero con dosis altas, pues ya vemos el cambio. Entonces, ¿qué veíamos? Sí hay cierto cambio, pero es baja la sensibilidad que tiene la cistatina C, al menos en las radiaciones y en este modelo animal. Entonces, tiene su limitación también la cistatina C. La lesión renal, la molécula de lesión renal llamada la KIN1, así se abrevia, la, es, KIN1 es la molécula de injuria renal, la molécula de daño renal, pues. Acá es una proteína de membrana, que es indetectable en riñón sano, pero está aumentado en las células tubulares, fíjese, epiteliales, cuando hay isquemia, cuando hay exposición a nefrotóxicos, cuando hay enfermedades malignas, y entonces ya nos está hablando, este KIN1 nos está siendo un poquito más específico, porque dice que en el riñón sano no aparece esta KIN1, no aparece solamente en el enfermo, en el riñón que estuvo sufriendo, ya sea por una isquemia, ya sea porque hubo uh, un fármaco, una toxina, etcétera. Entonces, KIN1, que es la membrana, la proteína de membrana, pues sufre ruptura de membrana. ¿De qué células? De las células tubulares proximales, Entonces, cuando hay un daño, este, esta proteína se rompe, está formado por péptidos, y entonces un péptido se rompe, y entonces esta aparece en orina, y es lo que nosotros detectamos. Y se cree que funciona como una molécula de adhesión celular en el proceso de regenerar y reconstruir los túbulos proximales dañados. Esa se piensa que es su función. Y entonces acá hicimos nosotros un experimento con algún diseño con ratones. Este fue uno de mis primeros experimentos que hice. Les platico rápidamente. Eh,
Tomé a seis ratoncitos que tenían cierta edad, que se parecían mucho, que eran de la misma especie, etcétera. Y entonces a todos, pues primero los pesé, les hice algunos análisis antes de empezar y les puse cisplatina a 20 miligramos por kilogramo de peso intraperitoneal. Los inyecté a los pobres a los 5 y uno lo dejé sin, nada más le puse solución salina intraperitoneal. O sea, a todos les puse cisplatina a los 5 y a uno lo dejé nada más con solución salina. Y a cada uno de esos ratones, eh, a uno lo maté al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, y entonces a todos los pesaba yo, les sacaba yo sangre, la orina, y les hacía un estudio que se llama GFR, que es una tasa de filtrado glomerular transdérmico, que ahorita les voy a explicar en qué consiste, y los mataba. Y entonces recolectaba yo sus riñones. Y entonces, ¿qué vi? Pues miren, se les hizo el KIN1, la molécula de injuria renal, le hice la medición y vi que a partir de las 24 horas, inclusive en horas, ya iba aumentando la concentración de esta molécula en orina. Entonces vimos que realmente es buen marcador. Desde apenas se le puso la cisplatina, que es nefrotóxica, y entonces pues vimos que ya aumentaba eh, esta proteína en orina. Se hizo por una técnica de ELISA. En cambio, la urea, pues el nitrógeno ureico, pues va aumentando pues más paulatinamente hasta, pues claro, en la última pues ya tenemos niveles altos de nitrógeno ureico, igual que de KIN1. En los riñones, ¿qué les hicimos? ¿Qué les hice? Pues en el riñón, pues le hice la proteína. Pues deshice el tejido, purifiqué la proteína, hice un Western blot, entonces le puse un anticuerpo anti-KIN1 o TIN1 también se llama. Y entonces, fíjense, a las 4 horas, esto es en el riñón, pues ya se había matado al que le hice en el mismo día. Fíjense que todavía no se expresaba en el riñón la proteína. A las 24 horas ya estaba apareciendo. A las 48, pues ya se veía un poquito más la proteína. A las 72 y 96 horas era cuando más había la expresión de esta proteína en el tejido. Acuérdense que estos ya es en el tejido. Y entonces este es nuestro control al que no le pusimos nada y entonces está ausente la proteína. Entonces este es un Western blot que fue lo que hice. Ahora, se confirmó por biología molecular, haciendo PCR de tiempo real, pues se vio pues cómo iba aumentando esta síntesis, pues, de este ácido nucleico y vimos que a las 96 horas, pues también era alta su concentración y esto pues es lo mismo que con la expresión de la proteína, tanto a las 72 horas y 96, 72 y 96 horas. Y entonces concuerda pues que KIN1 pues también se expresa en el tejido y también pues se elimina en la orina. Ahora, hay otro biomarcador, de hecho, son los que se utilizan ya de forma rutinaria, digamos, es urea y creatinina, no se desestiman, siguen utilizándose urea y creatinina, se utiliza KIN1 y N-gal.
N-gal, pues también es una también llamada lipocaína tipo 2. Es una proteína de 25 kilodaltons. Está comúnmente expresado en niveles bajos en tejidos como riñón, pulmón, estómago y colon. Y van a decir, entonces no es muy específica. Em, sí, sí y no. ¿Por qué? No es específica cuando medimos todas las isoformas, porque vamos a ver que N-gal tiene cuatro isoformas. Una monomérica, otra dimérica, otra heterodimérica. Y entonces, dependiendo de cuál sea la isoforma, eso lo hace la especificidad del riñón. Entonces, su expresión es inducida por daño epitelial en respuesta a un estímulo isquémico o tóxico. En GAL se reabsorbe en estúbulos proximales, o sea, también se reabsorbe acá. Por lo tanto, un aumento en las concentraciones urinarias de N-gal refleja una reabsorción tubular alterada, o sea, no se está reabsorbiendo, o bien un aumento en la producción de los segmentos distales de las nefronas. Entonces, esto nos dice que o, no se, o hay un daño en el túbulo contorneado proximal o hay un daño en el túbulo contorneado distal. O sea, no es tan específica del proximal. Pero, en cambio, si hacemos N-gal y King1, King 1, entonces ya sabemos que el problema, y los dos estaban elevados, sabemos que el problema estaba en el túbulo contorneado proximal. Si tenemos King 1 normal o normal y N-gal aumentado, entonces sabemos que el problema está en el túbulo contorneado distal. Entonces, en GAL, pues ya habíamos dicho esto, que es una glicoproteína unida a una matriz de las metaproteinasas 9 de los neutrófilos. ¿Para qué sirve? Pues sirve para transporte, sirve para, se junta con unos sideróforos bacterianos y entonces las bacterias que necesitan hierro, resulta que en N-gal es un bacteriostático porque le quita el hierro esta molécula y resulta que ya no tiene la bacteria hierro para poderse reproducir. Y entonces, por eso tiene una función de defensa del huésped contra patógenos que requieren la adquisición de hierro para sobrevivir. Ahora, ¿qué estudios hay? Los niveles urinarios de ENGAL se elevaron significativamente 2 horas posteriores a la lesión renal, post-isquemia, isquemia reperfusión en modelos de ratón. Y tanto los niveles urinarios como séricos se elevaron 2 horas posteriores en las cirugías cardíacas en los niños que desarrollaron lesión renal aguda postoperatoria. O sea, es un buen marcador de respuesta temprana, digamos. Acá está, ya no los quiero detener mucho, me voy un poquito más rápido. Dijimos que tiene 3 isoformas, una monomérica, monomérica, homodimérica y otra heterodimérica. Me salto esto, ¿eh? Bueno, esto me lo voy a saltar. ¿Por qué? Porque hicimos esto en ratones, pues en los ratones que les pusimos el, les dimos radiación, que tenían un tumor, un neuroblastoma. Y entonces fíjense que en el primer día, este es nuestro grupo control y esto es según las dosis que les dimos. Y entonces en el primer día, fíjense que las mediciones de ENGAL urinario, fíjense cómo aumenta según la dosis dependiente. Y 3 días después, pues van disminuyendo, igual siguiendo el mismo patrón. Pero fíjense que 53 días después parece que todo está a la normalidad. Es más, parece que ya se compuso. Pero miren a los 7 meses. Y este aumenta, aunque faltó este de 25, ¿verdad? Y entonces,
esto es muy similar a lo que pasa en humanos. Hay alguien que tuvo una lesión renal muy fuerte. Vamos a suponer, ahora que vino el COVID, les dio insuficiencia renal aguda. Ya se le quitó. Pues años después, tiene más probabilidades de que tenga lesión renal, enfermedad renal crónica. Pero eso ya se sabe por epidemiología, pero no hay un biomarcador que diga en este periodo qué, qué nos pudiera decir, qué biomarcador pudiéramos encontrar en este periodo que nos dijera, este individuo tiene más probabilidad de que tenga una lesión renal, una enfermedad renal crónica al futuro. En- ¿Para qué? Pues para instaurar un tratamiento en ese paciente, o por lo menos darle un seguimiento más, ah, más cercano. Entonces, fíjense que aquí les puse esta diapositiva porque en el mismo diseño, pues fíjense cómo King 1 urinario, fíjense en esta, aumentó a los 53 días, cosa que N-gal no aumenta. Pero fíjense, acá, en esta diapositiva de King 1, ¿no? Pareciera que el que está peor es el de 25, ¿cierto? Pues miren a los 7 meses, el que estuvo más alto que tenía King 1 más aumentado a los 53 días, pues resulta que a los 7 meses está mucho mejor, está mucho mejor. Y en la fibrosis, está más estable que todo el de mayor dosis. Entonces es posible que King 1 sea un predictor, un biomarcador predictor del que va a ser la transición entre, entre lesión renal aguda y crónica. En otro modelo de isquemia reperfusión, ¿qué le hice a estos ratones? Pues miren, a, a unos ratoncitos les hago una cirugía, les pongo un clamp aquí y pongo en isquemia al riñón durante 30 minutos. Lo pongo en isquemia. Después, fíjense, aquí está el clamp, que ya se lo voy a retirar. Se quedan así, acá está muy controlada su temperatura, están anestesiados, por supuesto, y entonces le retiro el clamp, fíjense cómo el color del riñón, cómo está, le retiro el clamp y se pone rojito, se pone rosadito otra vez. Esto lo introduzco, lo suturo y queda. Y entonces, al mes, le hago algunas pruebas. ¿Qué les hago? Les hago, por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular transdérmica. ¿Para qué es esta tasa de filtración transdérmica? Pues permite la medición de la tasa de filtración glomerular sin necesidad de muestreos de sangre y orina y se basa en cuantificar la eliminación de marcadores exógenos fluorescentes. ¿En qué consiste? Pues tomo al ratoncito anestesiado, primero lo rasuro, le quito bien los pelitos y le pongo este dispositivo en la piel. Este dispositivo va a detectar esta sustancia que tiene un azúcar y tiene sinistrin para que lo detecte esa unión, va a detectar este dispositivo. Y entonces se lo dejo durante hora y media al ratón. Ya salió de la anestesia, se lo amarro aquí muy bien, se lo amarro y ya despierta el ratoncito y anda ahí queriéndose quitar el dispositivo. A la hora y media ya se lo quito y entonces me da estas gráficas. Perdón, aquí se cortó. Pero quiere decir, detectó el sinistrin, detectó la fluorescencia y inmediatamente lo eliminó. Y entonces eso debe de hacer el riñón. Pero cuando acá, por ejemplo, sí lo detecta, pero lo elimina mucho más tarde. Y entonces tiene una insuficiencia renal. Estamos viendo el aclaramiento de esta sustancia que le ponemos al riñón en su vena. Y entonces, por ejemplo, en este estudio,
lo que hicimos fue de que a los ratones, pues en algunos les hicimos reperfusión durante media hora, le metimos el riñoncito y a los 7 días le quitábamos el riñón contralateral. Y entonces, postnefrectomía, fíjese cómo está ese estudio que les dije, que es el GFR, que es la, la tasa de filtrado glomerular transdérmica. Miren, este es los pacientes, los ratones, donde nada más se les hizo, se les operó, pero no se les hizo ni isquemia ni se les quitó el riñón. Y estos son, pues, Ya me salgo. la tasa de, la tasa de filtración que en donde ya se le hizo la nefrectomía. Ahora, fíjense, ¿en qué otra cosa trabajamos? Esta es la representación de una mitocondria. Y la mitocondria, acuérdense ustedes que tienen dos membranas, una externa y una interna con crestas. Y entonces, en la interna hay una proteína transmembranal que se llama así, es un transportador de piruvato mitocondrial o llamada abreviado MPC. Y entonces, esta proteína transmembranal va a ser, es la única que hace que el piruvato entre a la matriz mitocondrial. Fíjese, esta proteína transmembranal es la entrada para el piruvato. Viene la glucosa, por la glucólisis, pues va a dar 2 moléculas de piruvato. Este piruvato va a ingresar a la matriz mitocondrial, pero para que ingrese necesita de este transportador, MPC, MPC. Y aquí, pues ya el piruvato, pues se puede ir al ciclo de Krebs o se puede transformar en oxalacetato, malato y regresar para, hacer la gluconeogénesis. Pero en fin, esta proteína que está acá, ¿qué le hizo pues Diana Cepeda Orozco? Es una doctora que se encuentra aquí trabajando, es la directora que trabaja en el Nationwide Children's Hospital, y ella creó un ratón en donde le quitó esa proteína, esa MPC, se la quitó, le quitó al gen ese pedazo para que no expresara la proteína, ni MPC1 ni MPC2. Y entonces le hicimos Western blot para ver que efectivamente que no estuviera en el riñón. Y miren, estos son los animalitos que todavía tenían el gen. Y entonces, miren, aquí está la proteína. Pero los que ya se les quitó ese gen, pues ya no expresan la proteína. Y dijimos, ¿es exclusivo del riñón? Pues sí es exclusivo del riñón porque lo hicimos en hígado, en corazón, en cerebro. Y entonces, miren, está en los que tienen el gen y los que no tienen el gen, pero sí se expresan. Entonces, se quitó esto exclusivamente del riñón, esta proteína del riñón. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues, a estos ratoncitos que estaban genéticamente modificados, pues se les puso dosis de cisplatinas modificadas y se les midieron varios analitos. Y vimos que los que no tienen esa proteína, ese MPC, pues miren, tienen menos daño renal que los que tienen esa proteína. O sea, eso pudiera ser eh, pues un diseño para buscar un tratamiento para disminuir las lesiones a aquellos pacientes que les deben de dar cisplatina o sus análogos de la cisplatina para algún tipo de cáncer, algún tumor, esos tumores sólidos. El grado de fibrosis también disminuyó, aunque no considerablemente, pero sí disminuyó en los que no tienen esa proteína. Se les hizo, pues todos estos
estos analitos, el glutatión, tanto oxidado como reducido, y pues no los quiero, me quiero ir un poquito más rápido para que me dé tiempo. Otro modelo que hice fue en el modelo de isquemia reperfusion, eh, investigando esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La fosfato 6, la fosfato 6 deshidrogenasa es una enzima citoplasmática y cataliza el primer paso limitante a la vía de las pentosas. Y entonces, aquí les digo, mire, para no, para no hacerles muy largo el cuento. Viene la glucosa, si necesita ATP, se va por la vía, el ciclo de Krebs para formar ATP, pues. Si necesita pues un sistema antioxidante o bien necesita eh, nucleótidos, se va a esta vía de las pentosas, a esta vía de las pentosas. Para que se vea ya esta vía de las pentosas, necesitamos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues mire, en un modelo, fueron 4 animalitos nada más, 4 ratoncitos. En un modelo de ratón, ya les prometo que esta es mi penúltima diapositiva, en un modelito de ratones, les hice isquemia reperfusion. Agarré a un ratoncito y entonces le puse un clamp aquí y los cerré y ya, lo suturé. Y entonces, después de la isquemia, tenía yo al ratón con 2 riñones. Uno en donde sufrió isquemia y el otro en donde no sufrió isquemia, ¿verdad? En un mismo ratón, o sea, en el ratón que tenía sus 2 riñones, en uno tiene isquemia y en el otro no. Y entonces, primero analicé si había hecho algo la isquemia en el ratón, y pues sí vi, aquí estaba eh, cuando iniciamos el estudio, y acá es posisquemia. Entonces vemos que sí aumenta el bio en el nitrógeno ureico, aumenta. Pero yo quería ver la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hice mi curva de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa e hice la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y entonces estos son en los riñones que no tuvieron isquemia. Fíjense, por ejemplo, este es un riñón que no tuvo isquemia y este es el riñón del mismo ratón, pero que sufrió isquemia. Y entonces la isquemia aumenta la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y van a decir ustedes, ¿y eso como para qué me importa? Pues vamos a ver que en las isquemias, cuando hay una isquemia, resulta que hay especies reactivas de oxígeno. Y la vía de las pentosas genera un sistema antioxidante. Y entonces a lo mejor resulta que se activa más la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa como un mecanismo compensador al daño. Lo que vamos a hacer ahora pues es bloquear esta enzima para ver el efecto deseado. Bueno, entonces, pues hay varios biomarcadores de lesión renal, biomarcadores de daño tubular, de la función, de la inflamación y biomarcadores de adaptación, de reparación y fibrosis. Pero pues es poco el tiempo para hablar de cada uno de ellos, y esto nada más fue pues mm, pues, una representación de algunos modelos con los que estoy trabajando actualmente acá en el Nationwide Children's Hospital. Agradezco a todos mis mentores, al doctor Eduardo Pérez Campos, al doctor Margarito Martínez, a la doctora Laura Pérez Campos, a la doctora Socorro, a la doctora María Teresa Hernández y a la doctora Diana Cepeda Orozco por su asesoría, por su colaboración.
Muchísimas gracias.